Buenas noches. Es un gusto en esta ocasión estar con ustedes en esta primera sesión de la gestión 2023 del Colegio de Medicina Interna de México. Soy Constancio Ponce González, secretario de Actividades Académicas. A nombre de nuestro presidente del colegio, el doctor Juan Luis Salgado Loza, y de todos los miembros de su consejo consultivo, me es grato darles la bienvenida a todos los médicos y médicas que nos acompañan de diferentes lugares de la República Mexicana, siendo un gran apoyo su presencia al desarrollo de todas las actividades académicas del Colegio de Médico que se desarrollan. En esta ocasión, tenemos la oportunidad de una conferencia interesante y por demás relevante. Hablaremos de la enfermedad renal crónica, por su importancia en limitar la progresión del daño renal, así como de las comorbilidades que se pudieran llegar a presentar en esta situación que es para todos nosotros ampliamente conocida. El día de hoy me es grato presentar a nuestra ponente, la doctora Nadia Elizabeth Saavedra Fuentes, quien es médico nefrólogo por el Instituto Nacional de Cardiología y además cuenta con una maestría y es candidato a doctor en Ciencias Médicas e Investigación Científica. La doctora Nadia Saavedra nos hablará del tema mitos y realidades de los alfa-cetoanálogos en la enfermedad renal crónica. No me queda más que ceder la palabra a la doctora Saavedra para que nos comparta su experiencia y nos deleite con su conferencia. Adelante, doctora Saavedra. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder presentar este tema. Espero que sea de utilidad para todos ustedes. Bueno, para empezar el tema, pues vamos a ver algunos mitos y realidades acerca de la enfermedad renal crónica. El contenido de esta presentación es la enfermedad renal crónica y su importancia. Vamos a hablar un poco de la edad y la disminución de la tasa de filtrado glomerular y algunos mitos importantes acerca de los alfa-cetoanálogos, los cuales es importante esclarecer y los cuales va a ser muy importante que nosotros tengamos en cuenta para nuestra práctica clínica. Algunos de los mitos que nosotros podemos encontrarnos, a veces entre los mismos pacientes o el mismo personal de salud, es, por ejemplo, las dietas bajas en proteínas no son útiles. La desnutrición ya no existe en el mundo o los alfa-cetoanálogos no funcionan. Entonces vamos a ver algunas realidades acerca de estos puntos y de estos mitos para aclararlas y tenerlas presentes siempre en nuestra práctica diaria. Es importante entender que la enfermedad renal crónica pues siempre va a seguir siendo un problema mientras existen las causas que la desencadenan. Día a día las personas que nos enfrentamos a personas que tienen diabetes y hipertensión, vamos a tener como consecuencia pacientes que pueden desarrollar insuficiencia renal. Entonces, en nuestra práctica diaria vamos a tener este tipo de pacientes en nuestras consultas. Por eso es importante entender si la enfermedad renal crónica y todo lo que en ella conlleva es parte de un mito o una realidad en nuestras vidas y si esta realidad es tan severa como se ha platicado. Bueno, es importante entender, como definición, pues ya sabemos que la insuficiencia renal se puede clasificar sobre todo como una anomalía de la estructura de la función que persista por más de 3 meses. Pero bueno, esto no nos dice tanto si nosotros no vemos todo lo que conlleva alrededor de un paciente. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que existen marcadores que pueden deteriorar o que son importantes que nosotros ubiquemos para clasificar a un paciente con deterioro o enfermedad renal crónica, como albuminuria, anormalidades en el sedimento urinario, trastornos tubulares, anormalidades histológicas, estructurales, un paciente en trasplante y evidentemente las tasas de filtrado glomerular menores a 60. Actualmente la clasificación de enfermedad renal crónica sigue siendo por estadios y principalmente se va a clasificar dependiendo la tasa de filtrado glomerular
y el grado de albuminuria. Y para manera de introducción y ver la importancia, todavía a nivel mundial se piensa que la prevalencia de la enfermedad renal crónica sigue siendo de un 8 a un 16% alrededor del mundo. Si nosotros contamos cuántos somos en población, aproximadamente nosotros estaremos teniendo que 680 millones de personas están padeciendo esta enfermedad. Y en México pues existe como principal causa, sigue siendo la diabetes, seguida por la hipertensión arterial y posteriormente algunas otras enfermedades de tipo glomerulares, entre otras. Y esto es importante porque a la diabetes se le ha dado una importancia a la cual realmente tiene, ¿no? Ahora, viendo un poquito acerca de la edad, ¿no? La edad es un factor que como tal no es un factor dañino, sin embargo existe. Nosotros podemos ver a los pacientes que conforme avanzan la edad, su función renal va descendiendo y eso es algo normal. Nosotros no podemos pensar que un paciente de 80 o de 90 o de 70 años, como hay algunos pacientes, puedan llegar a tener una función renal por arriba de 100 o 90, 80. Es más difícil justamente porque la edad es algo que va a influir sobre la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, idealmente, un paciente, a pesar de que sea un adulto mayor, debería de tener una función renal estimada aproximadamente en 60. Y podemos ver cómo la clasificación se sigue basando acerca de la tasa de filtrado glomerular. Pero como vimos anteriormente, existen algunos marcadores que aunque la tasa de filtrado glomerular sea por arriba de 60, nosotros con estos marcadores podemos darnos cuenta que el paciente está teniendo enfermedad renal. Y es importante entender que ahorita las clasificaciones más importantes se basan sobre el grado de albuminuria, porque ese es un factor de riesgo para daño renal y también cardiovascular, así como la tasa de filtrado glomerular por sí misma. Y actualmente podemos clasificar a los pacientes en bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto y muy alto riesgo. La creatinina como tal es un marcador de daño renal. Nos indica cuando el riñón está empezando a no tener un buen funcionamiento. Entonces nosotros podemos observar que la creatinina o la elevación de la creatinina es algo exponencial. Por lo tanto, como vemos en la gráfica, con elevaciones a veces un poquito no tan significativas, podemos ya observar una disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, esto es importante porque conforme disminuye el filtrado glomerular, todos los eventos o situaciones peligrosas se le van a ir presentando cada día más a los pacientes. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos cómo, dependiendo la tasa de filtrado glomerular, los eventos cardiovasculares, las hospitalizaciones y la mortalidad aumentan de forma significativa. Por lo tanto, es muy importante entender que la enfermedad renal crónica es algo que debemos de tratar, prevenir de forma adecuada. Y actualmente el tratamiento va enfocado a dos causas. La primera es el tratamiento de la causa. En el caso de la nefropatía diabética, pues el control adecuado de la nefropatía diabética con todas sus complicaciones. Si la causa es por hipertensión, de la misma manera, glomerulopatías, etcétera. Pero de alguna manera, una forma muy general es el control de factores de progresión, como son la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, obesidad, hiperuricemia, proteinuria, que vienen siendo factores que van a hacer que un paciente pueda progresar más rápido o más lento su deterioro. Por lo tanto, bueno, tenemos dentro de nuestra categoría o de los tratamientos propuestos útiles, están, por ejemplo, los IECA, los ARA2, la dieta baja en proteína.
Siempre es importante entender que dependiendo del paciente, pues va a seguir siendo pues el control del riesgo cardiovascular. El manejo multidisciplinario va a ser muy importante y ahorita lo vamos a ir viendo. Y también en algunos casos, pues el trasplante o la sustitución renal. Eso es lo que nosotros tenemos en el momento como arsenal para el manejo de la enfermedad renal crónica. ¿Existen más tratamientos? Sí, y de hecho hay un inicio, ¿no? Con una nueva era de medicamentos que nos van a ir ayudando y que bueno. Sin embargo, nosotros debemos entender, ¿no? Que con un tratamiento adecuado se ha observado que va a existir una disminución en la progresión de la enfermedad renal crónica. Como vemos en esta gráfica, un paciente que no es tratado va a tener una progresión más rápida que un paciente que lleva un tratamiento adecuado y más aún un paciente que lleva un tratamiento temprano. Por lo tanto, la identificación de la enfermedad renal crónica es importante tenerla siempre en cuenta. Y aquí tenemos una gráfica que nos describe, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular, algunas de las alteraciones y síntomas que nosotros podemos encontrar en el paciente con enfermedad renal crónica. Es importante entender que la enfermedad renal muchas veces puede ser silenciosa, muchas veces no nos va a dar síntomas, sobre todo al inicio, y que muchas veces cuando un paciente ya está verdaderamente sintomático o trae algunos datos importantes, por ejemplo, el edema, que es muy característico, que muchos de los médicos lo identifican como edema, pues puede ser falla renal. Está ya cuando el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular baja o se puede llegar a presentar de esa manera. Entonces, yo lo he visto mucho en mis pacientes cuando me son referidos. La mayoría de ellos llegan en un estadio 3 cuando los diagnostican tempranamente y ya muy avanzados cuando no hubo un seguimiento tan preciso. Y esto es de mencionar, porque la mayoría de veces mucho depende de otros médicos que tienen al paciente de primera instancia antes que lleguen con nosotros. Es a veces un poco triste pensar que solamente llegan con el nefrólogo para terapia sustitutiva. Creo que sí, esto es importante. Es importante que todos los que tratamos diabéticos, todos los que tratamos hipertensos, tengamos en cuenta la importancia de lo que es ver la creatinina, ir monitorizando al paciente, calculando tasas de filtrado glomerular, ir viendo su avance y catalogando y segmentando a cada uno de los pacientes conforme a su edad, ¿no? Eso también es muy importante. Y bueno, como aquí lo vemos, generalmente en todos los estadios de enfermedad renal crónica, pues va a seguir siendo el control glucémico, control de lípidos, control de la presión arterial, evidentemente evitar tabaquismo, nefrotóxicos. Y en otra ocasión, escuchaba yo en un congreso que justamente así como se recetan ciertos medicamentos para el control de la diabetes, también se recetan analgésicos. Y bueno, eso es un ejemplo. Muchas veces tenemos pacientes que además de su diabetes y su hipertensión tienen algún tipo de enfermedades que ocasionan dolor y uno de los principales medicamentos que se recetan o se autorrecetan los pacientes pues son los AINES. Y sabemos que esos medicamentos a la larga llegan a tener pues efectos muy deleterios, sobre todo en los túbulos renales y pues ocasionan deterioro de la función renal, aunado allá las enfermedades que los pacientes tienen, ¿no? Y nosotros podemos ver que en todas las etapas de la enfermedad renal crónica, más si presenta proteinuria, hay como segundo tratamiento, se inicia una reducción en las proteínas de la dieta, ¿no? Y obviamente en el manejo del control de las complicaciones vasculares. Y ahí pues tenemos una serie de manejo que justamente es lo que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, porque estas son las recomendaciones actuales acerca de la dieta en el paciente con enfermedad renal crónica. Y nosotros podemos ver justamente cómo dependiendo el grado de enfermedad podemos nosotros iniciar
un tipo de dieta específica. Entonces, aquí podemos ver que generalmente el paciente que tiene eh, estadio 3, podemos iniciar dieta baja en proteína, calculada a 0,6 a 0,8. Algunas dietas más bajas en proteínas no son recomendables, un poco por todas las complicaciones que lleva a restringir a un paciente de por sí ya muy inflamado. Y existen otras indicaciones, por ejemplo, pacientes ya en diálisis o en hemodiálisis, las indicaciones del aporte proteico vienen siendo de 1,2 a 1,5. Y es que si bien nosotros pudiéramos pensar que a lo mejor la dieta baja en proteínas, pues, ¿de qué nos va a servir? Realmente es el inicio del tratamiento que padece enfermedad renal crónica y podemos ver que justamente la dieta baja en proteínas tiene mucha evidencia acerca de lo que es prevenir o retrasar el daño de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Por lo tanto, la dieta baja en proteínas va a seguir siendo una base fundamental, un pilar en el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Y por qué? Porque tenemos que estar restringiendo la dieta, ¿no? ¿Qué nos ocasiona una dieta alta en proteínas? Y bueno, ahí es ya como para todos, pero es importante entender que la dieta alta en proteínas genera algo que es hiperfiltración glomerular. Cuando hay hiperfiltración glomerular, esto va a ocasionar daño a la estructura renal. Y este daño renal va a ocasionar aumento de la presión intraglomerular, lo que va a ocasionar muchísimas otras alteraciones. Y a la vez este incremento de la presión va a ocasionar mayor daño en la estructura del glomérulo, hiperfiltración, y es un círculo vicioso difícil de romper. Y es ahí donde nosotros entramos. Y debemos de entender que la dieta alta en proteínas sobre todo va a dañar, como ya vimos, el glomérulo. ¿Por qué? Porque ocasiona una vasodilatación en la arteriola aferente y vasoconstricción en la arteriola eferente. Cuando existe aumento de la presión intraglomerular, además de existir la hiperfiltración, va a haber activación del sistema renina-angiotensina, va a haber señalización de las células mesangiales que están dentro y entre los capilares glomerulares, habiendo elevación de marcadores inflamatorios y obviamente donde hay inflamación, muchas veces la vía se va a ir por la fibrosis. Entonces, además de eso, bueno, podemos observar daño en los podocitos, los cuales son nuestra barrera que nos impide que pase la proteína. Y esto obviamente va a generar daño a nivel de la estructura de los podocitos, con muerte celular de ellos, aumento de la inflamación y bueno, más fibrosis. Esto es importante entenderlo porque un paciente mientras siga teniendo una dieta con un aporte de proteínas inadecuado para su grado de daño renal, va a seguir progresando la enfermedad renal. Y entonces es ahí cuando decimos, bueno, ¿por qué no funciona el tratamiento? Porque si le estoy dando tal o cual medicamento, le estoy dando IECAS, ARA, le estoy dando alfacetonálogos y ahorita, bueno, otros nuevos fármacos que están siendo utilizados porque el paciente no mejora. Bueno, es porque nosotros debemos de romper este círculo vicioso a través de la nutrición. Por lo tanto, yo les comento a mis pacientes cuando están en consulta, es que, o sea, la dieta es su tratamiento. Y eso es algo que ellos a veces no pueden entender, porque estamos acostumbrados a que una tableta me va a quitar tal síntoma o me va a mejorar tal cosa. Y muchas veces no entendemos la importancia, sobre todo en la enfermedad renal crónica, del manejo de las dietas bajas en proteínas. Bueno, vamos a ver otro punto importante. Si nosotros vemos aquí, ¿qué es lo que me ocasiona la proteinuria en un paciente? Bueno, cuando hay daño podocitario, cuando ya hay proteinuria, debemos de entender que no hay regeneración de los podocitos. Los podocitos son estas celulitas que se ven en este diagrama en verde, ¿no? Que podemos observar. Me gustó mucho este diagrama, justamente porque podemos ver cómo el podocito se observa en el microscopio, así como con sus piecitos, nos ayuda, nos da cargas a la membrana
que nos va a impedir que salgan las proteínas. Cuando estos son dañados, se daña esta barrera y entonces empiezan a pasar las proteínas a la orina. Pero esta proteinuria, este exceso de proteínas en orina, nos va a seguir generando daño podocitario y sobre todo a nivel de las células tubulares proximales, nos va a ocasionar atrofia tubular. Si nosotros vemos en las biopsias renales de pacientes ya con enfermedad renal crónica avanzada, justamente es lo que se ve al microscopio, daño podocitario y atrofia tubular. Cuando un paciente empieza a tener todas estas alteraciones, sobre todo atrofia tubular, empieza a haber un cambio en la estructura que nosotros podemos observar, por ejemplo, en el ultrasonido, y que observamos como los riñones hiperecogénicos, como esa disminución en la relación corteza-médula, esos cambios. Cuando nosotros observamos eso ya a nivel estructura, es porque mucho tiempo atrás existió daño a nivel microscópico. Evidentemente, mientras sigue existiendo proteinuria, va a seguir existiendo progresión de la falla renal por todo esto. Por lo tanto, un paciente debe ser tratado con dietas bajas en proteínas. Bueno, otras consecuencias relacionadas también a las dietas altas en proteínas está evidentemente la elevación de los asuados, acidemia, hiperfosfatemia y otras consecuencias como exceso de volumen, hiperparatiroidismo, aumento del fósforo, porque existen justamente estas alteraciones. Y eso lo podemos traducir en algunos síntomas de los pacientes, pero como ya les comento, generalmente esto ya es en etapas avanzadas como anorexia, debilidad, vómito, edema, entre otros, ¿no? Y por lo tanto, pues es importante entender que en la enfermedad renal crónica, sobre todo en los estadios 3, 4, 5 y sobre todo cuando ya tienen albuminuria, la dieta baja en proteínas va a seguir siendo de mucha utilidad. ¿Y por qué tiene estos beneficios? Se ha observado que justamente dietas bajas en proteínas calculadas a 0.6 y 0.8 tienen beneficios como disminución de la hiperfiltración glomerular, de la proteinuria, de las toxinas urémicas, del estrés oxidativo, de la acidosis metabólica, de la presión arterial, resistencia a la insulina, en el metabolismo del fósforo. Y esto pues obviamente nos va a dar un mejor control del paciente con enfermedad renal crónica y nos va a evitar la progresión o que esta progresión sea más lenta, dependiendo de la enfermedad y la causa de la enfermedad renal crónica. Y es importante ver como en este esquema, cómo las dietas bajas en proteínas te ayudan sobre todo a nivel de la arteriola aferente. Cuando existe una vasoconstricción a este nivel, disminuye la presión intraglomerular, ¿sí? Y evidentemente hay disminución de la liberación de señales en las células mesangiales, disminuye la liberación de marcadores inflamatorios y evidentemente con eso también tenemos una disminución de la fibrosis a nivel del riñón. Entonces, bueno, la dieta va a seguir siendo y algo muy importante para el manejo de los pacientes. Y nos podemos dar cuenta que sí, o sea, evidentemente no hay duda que las dietas bajas en proteínas sí funcionan. Existen numerosos artículos que podemos observar, por ejemplo, aquí en este metaanálisis, cómo sí hay una mejoría en la progresión del daño renal con la dieta. Y bueno, es importante entender que hasta aquí nosotros podemos ver cómo la dieta baja en proteínas nos va a ayudar a mejorar muchísimas cosas. Sin embargo, bueno, como todo tratamiento muchas veces puede tener un efecto adverso, no solo en fármacos, sino también, por ejemplo, en este tipo de dietas. Y no es una sola causa lo que puede desencadenar, pero sí podemos ver que, pues evidentemente, ya con un paciente inflamado, un paciente anoréxico, un paciente con una ingesta inadecuada en proteínas, pero sobre todo que no está bien tratado nutricionalmente, por eso quiero decir aquí
no es la dieta, es quién y cómo estamos manejando esa dieta. Nos puede llegar a ocasionar una inadecuada ingesta calórica y por lo tanto llevar un desgaste proteico energético, lo cual sabemos perfectamente que genera mayor mortalidad. Aquí en este punto me quiero detener porque yo he encontrado a algunos colegas que me comentan, no, es que el paciente que tiene tratamiento con alfa-cetoanálogos y así llega a diálisis súper mal, todo desnutrido. Bueno, aquí yo quiero hacer mención. ¿Quién está poniendo la dieta? ¿Nosotros estamos poniendo la dieta? ¿Qué estamos aconsejando en el consultorio para que mi paciente esté peor con la dieta baja en proteínas? Bueno, es que aquí es súper importante el manejo integral. Es importante considerar que un paciente con enfermedad renal crónica no es un paciente sencillo, es un paciente en el cual hay que ponerle mucho empeño porque es un paciente que hay que manejarle la dieta, hay que controlar los factores de riesgo, estar sobre él en una consulta de seguimiento continua y en la cual vamos a tener que estar revisando la nutrición. Yo les puedo decir algo, en alguna ocasión no soy tan, o sea, yo les puedo decir que personalmente a lo mejor el estar aconsejando qué comer y esos, en algunos puntos pudiera parecer tediosos porque nosotros estamos acostumbrados, pues, más que nada a recetar, a dar otro tipo de recomendaciones y a veces como quedamos por como una regla general, no coma esto, no coma esto, no coma esto, no coma esto, no coma esto y tan se acabó. Y hasta ese punto llegamos. Pero en este tipo de pacientes que me tocan atender o que me tocó muchos años atender pacientes en prediálisis, justamente el revisar la dieta es súper importante. ¿Qué le está dejando la nutrióloga? Porque muchas veces podemos tener acceso a una nutrióloga renal, una nutrióloga que tiene conocimiento de la enfermedad renal crónica, que es especialista en nutrición renal, y muchas veces nos podemos topar con una nutrióloga que, si bien es muy buena nutrióloga, no tiene el conocimiento al 100%, y entonces muchas veces me ha tocado estar corrigiendo las dietas. Justamente esto es bien importante, porque ¿cómo está alimentando a mi paciente? O sea, me lo está restringiendo mucho, le está dando una restricción inadecuada o no individualizada. Hay pacientes con enfermedad renal crónica que no tienen alteraciones en fósforo y potasio. Entonces, ¿por qué yo le tengo que estar restringiendo fósforo y potasio si el paciente sigue orinando súper bien, donde va a perder la mayor cantidad de potasio o no tiene alteraciones todavía tan significativas en el fósforo? Y entonces la nutrióloga le restringe con unas dietas así ya establecidas, ¿no? Dietas establecidas, no, pues hay que quitarle dieta para nefrópatas, significa le voy a quitar el potasio, le voy a quitar el fósforo, no va a comer esto, no va a comer el otro, y aparte más las dietas a lo mejor del endocrinólogo porque es diabético, quítale los carbohidratos. Entonces, empieza el paciente a tener justamente esta ingesta calórica inadecuada. Un paciente que va a la consulta, yo no le voy a decir va a someterse a una dieta porque ellos piensan dieta igual a bajar de peso. Yo les comento, yo no lo quiero bajar de peso. Vamos a darle una dieta para proteger a sus riñones. Y justamente es una dieta baja en proteínas, porque en realidad eso es lo que es una dieta protectora que nos va a ayudar a que el paciente no se empeore, ¿no? Entonces, bueno, es importante y como vemos en diferentes artículos, son de los retos que tenemos con nosotros como médicos, justamente tratar de evitar. Porque además, o sea, el desgaste proteico energético no solamente se da porque el paciente es restringido, sino porque las causas que desencadenan esto son en sí mismas causas de la misma enfermedad renal crónica. Si un paciente no tuviera dieta baja en proteínas, de todas formas, el riesgo que tuviera desgaste proteico energético es importante.
Y nosotros lo vemos porque, bueno, no solamente la reducción de la ingesta relacionada a la falta de apetito, a la depresión del paciente, a las restricciones dietéticas, sino por todo lo que existe. Por ejemplo, en muchos estudios se habla que el paciente evidentemente tiene falta de apetito porque tiene un aumento de leptina en sangre, el paciente con enfermedad renal crónica. Si nosotros vemos desde este punto todo lo que conlleva, pues ya de entrada eso puede desencadenar justamente este tipo de problemas. Pero no solamente es eso, hay inflamación, ¿no? Hay disminución del anabolismo y ahí tienen alteraciones a nivel de la T4, resistencia de la hormona de crecimiento, endocrinológicas. Un paciente generalmente tiene disminución de la actividad física, se siente agotado por los mismos síntomas de la enfermedad, evidentemente no se va a poner a hacer mucho ejercicio. Está cansado, no quiere moverse y entonces se empiezan a perder todo este tipo de situaciones. Sabemos que cuando un paciente se mueve activamente o incluso no activa, no hay movimiento incluso no activo, sabemos que ahí hay regeneración en ese tipo de articulaciones, hay estudios que lo dicen. Por lo tanto, este paciente va a tener este deterioro también si no se mueve. Acidosis metabólica, otras enfermedades. Entonces, todo esto, ¿no?, nos va a desencadenar justamente que exista este desgaste proteico energético. Lo podemos ver como desde los primeros estadios y ya con proteinuria, como lo vemos en este diagrama, podemos ver exactamente cómo el paciente va a tener ya un desgaste desde los primeros estadios. Por eso es importante que este paciente no se desgaste, porque eso va a desencadenar sarcopenia y muerte. O sea, yo les puedo decir que algo que yo aprendí, sobre todo en la residencia, o que me decía mucho mi maestro en hemodiálisis, me decía, mira, lo que tú tienes que ver es que tu paciente no se te va a morir, obviamente de las complicaciones cardiovasculares, pero algo que tienes que evitar es la desnutrición. Y como hoy lo veo, o sea, paciente que yo veo que no quiere comer, es un paciente que, pues la verdad, pues tiene poco tiempo. Pareciera que no, pero sí es cierto. O sea, yo lo he visto en mi práctica clínica y muchas veces es muy desesperante cuando mi paciente no puede comer y lo mando con la nutrióloga y le doy esto y a veces puedo llegar a decirle, coma lo que quiera, por favor, coma lo que quiera, pero coma. Muchas veces ya llegan a un punto donde tienen tan avanzada ya la enfermedad renal que ya ellos ni siquiera lo que ellos más se les antojaba podían, podían comer, ¿no? O ya no lo quieren comer, perdón. Y bueno, debemos de entender que justamente todo esto, o sea, cuando un paciente ya está muy deteriorado en su ingesta, cuando ya tiene desgaste proteico energético ocasionado por todo lo que ya hemos estado platicando, pues nos va a desencadenar justamente este círculo vicioso que nosotros podemos ver, ¿no? Y ocasionar infección, muerte cardiovascular, etcétera, ¿no? Y bueno, para entender un poquito esto, es importante entender que existen pues diferentes tipos de aminoácidos no esenciales y esenciales que tienen pues diferentes funciones y que son muy importantes. Por esa razón, es importante entender qué es un alfa-cetoanálogo. Pues un alfa-cetoanálogo es un análogo de aminoácido, como su nombre lo dice, pero que va a carecer de de la estructura del grupo amino. Entonces, por esa razón, por ejemplo, nosotros vemos justamente en el grupo amino que tiene en lugar de un grupo amino un grupo ceto, ¿no? Entonces, en esta estructura de los alfa-cetanálogos es lo que vemos, el grupo amino no está, y entonces, ¿qué está a cambio? Pues un grupo ceto. Justamente el grupo ceto, por eso se llaman cetoanálogos, porque justamente en esa cadena tenemos a este grupo. Entonces, los alfa-cetoanálogos no contienen nitrógeno. Nosotros pensaríamos que por eso nada más son buenos, pero en realidad lo que nosotros vemos es que
un aminoácido es igual, idéntico y corresponde a su aminoácido esencial, excepto que no tiene su grupo amino. Ajá. Y entonces podemos ver que este va a ser reemplazado por un grupo ceto o un hidroxianálogo. Y bueno, aquí nosotros podemos ver, como vemos en la última imagen, cómo se encuentra este grupo ceto, ¿no? Y son los cetoanálogos. Así nosotros podemos darnos cuenta cuál es la diferencia de un aminoácido a un cetoanálogo. Y aquí es bien importante porque si anda un cetoanálogo por ahí, va a captar el desecho nitrogenado que hay en la sangre y a través de una transaminación obtenemos un aminoácido. Entonces, cuando un cetoanálogo capta un grupo amino, forma un aminoácido, los cual me va a llevar posteriormente a la síntesis de proteínas. Por eso es que algunas personas pueden decir, no, bueno, es que los cetoanálogos son suplementos. No son suplementos, aunque tienen esa ventaja y ese beneficio importante. Por ejemplo, en este diagrama nosotros podemos observar, ¿no? Justamente cómo esta reutilización es de mucha ayuda, porque todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Es justamente todos estos productos nitrogenados en la sangre son captados por un cetoanálogo y forma un aminoácido. Esto va a generar que el nitrógeno en sangre disminuya y lo podemos ver claramente en algunos estudios, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, los alfa-cetoanálogos más de nutrición nos pueden favorecer en muchas cosas, como obviamente menor enfermedad mineral ósea, mejorar la resistencia a la insulina, mayor sensibilidad a la eritropoyetina, obviamente menor progresión de deterioro a nivel renal. Nos disminuye carga ácida, nos mejora, aumenta de calcio, disminuye el fósforo y verdaderamente esto es interesante hacerlo notar, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en este estudio, sometieron a algunos pacientes a ayuno, obviamente suplementándolos con aminoácidos y en algún grupo se fue sometido o fue suplementado con alfa-cetoanálogos. Como nosotros podemos observar aquí en esta gráfica, el nitrógeno ureico urinario fue menor en aquellos pacientes que fueron suplementados con alfa-cetoanálogos. Esto porque justamente hay esta reutilización, ¿no? Esta reutilización de los productos nitrogenados en la sangre, lo que me va a disminuir el desecho también de la misma. Y también podemos observar algunos valores que pueden mejorarse cuando son suplementados con alfa-cetoanálogos y dieta. Por ejemplo, aquí en este estudio vemos cómo existe este efecto de la suplementación de alfa-cetoanálogos y dieta baja en proteínas solamente. Por ejemplo, aquí observamos cómo existe en los pacientes diabéticos una mejor tasa de filtrado glomerular, ¿sí? En los pacientes que fueron suplementados con alfa-cetoanálogos y no solamente dieta. No solo en pacientes diabéticos, sino también en pacientes no diabéticos y en forma general en los grupos. Y podemos también ver, ¿no? Cómo existen, por ejemplo, en este metaanálisis, nosotros vemos los beneficios que existen cuando comparamos pacientes suplementados con alfa-cetoanálogos con aquellos que no fueron suplementados con alfa-cetoanálogos. Por ejemplo, aquí sobre todo en la tasa de filtrado glomerular estimada, que aunque podemos observar cómo
en el grupo de pacientes con alfacetoanálogos contaban en algunos estudios con mejor tasa de filtrado glomerular que aquellos que no tenían suplementación. Por ejemplo, aquí en este cuadro vemos cómo justamente pacientes con tasas filtrado de glomerular mayor a 18 podían tener mejores tasas de filtrado glomerular suplementados con alfacetoanálogos que aquellos que no tenían suplementación. Aquí también algunos pacientes con tasas de filtrado glomerular menor, aunque hay cambios, algunos estudios no muestran tanto ese cambio, pero sí con aquellos que tenían una función renal mayor. Igual la creatinina, vemos, es claro que los pacientes suplementados con alfacetoanálogos tienen un mejor nivel de creatinina que aquellos que no tienen esa suplementación, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo, por ejemplo, en diversos estudios, tenemos aquí, por ejemplo, algunos estudios, sobre todo con tasas mayores a 18, vemos cómo aquellos pacientes con alfacetoanálogos tienen una menor cifra de creatinina que, que aquellos que solamente tenían dieta, porque les ayuda bastante. Bueno, yo he visto en la práctica clínica cómo sí pueden tener una mejoría siempre y cuando el paciente tiene una adecuada dieta y una adecuada suplementación con una dosis adecuada también de alfacetoanálogos. Entonces, también aquí, por ejemplo, vemos cómo los efectos sobre el nitrógeno de urea es increíble, justamente por este mecanismo de acción que ellos tienen de, digamos que de reutilizar justamente estos productos nitrogenados, disminuyendo de esta manera la presión intraglomerular, que ayuda muchísimo, junto con todos los demás que nosotros hacemos, como disminuir el sodio, la dieta en sí misma baja en proteínas, el control de la tensión arterial, de la diabetes, todo esto va a llevarnos a que nuestro paciente mejore. Y pues efectos sobre el fósforo, vemos que también existe una mejor niveles de fósforo en los pacientes suplementados con alfacetoanálogos, sobre todo justamente en los pacientes que más lo necesitan, que son aquellos pacientes con tasas de filtrado glomerular menor a 18, donde empezamos a tener un problema con el fósforo. Y es que muchas veces es importante entender este punto. A veces el tratamiento del fósforo puede ser muy difícil en el paciente ya con etapas avanzadas de enfermedad renal, y vemos cómo los alfacetoanálogos pueden apoyarnos en este sentido también, junto con, obviamente, dietas que nos apoyan a disminuir los niveles de fósforo. Y también aquí, por ejemplo, vemos un efecto sobre el calcio. Nos damos cuenta justamente en los pacientes que tienen mejor nivel de calcio, aquellos que son suplementados con alfa-cetoanálogos. Y bueno, es aquí como termino pues esta plática. No hay que olvidar que el paciente pues con enfermedad renal crónica sigue siendo un ser humano que necesita de muchos cuidados, que necesita de mucha atención y de un cuidado integral, y que debemos de ser muy cuidadosos en cómo estamos dejando a nuestros pacientes, en qué manos estamos dejando a nuestros pacientes, sobre todo hablando de esto tan importante que es la dieta, y que no debemos así como aislarnos, dejárselo a la nutrióloga, que ella vea la parte nutricional. Realmente no tenemos que involucrarnos, tenemos que ver las necesidades de nuestros pacientes. Y yo creo, en mi práctica clínica estuve mucho tiempo manejando pacientes en prediálisis, que es lo que más actualmente también me dedico, y por lo cual me ha gustado muchísimo, es entender que el paciente podemos retrasar el que llega a diálisis o hemodiálisis, justamente teniendo un cuidado muy estrecho de estos pacientes, cuidándole su dieta, dándole lo que necesita, teniendo un control
de su diabetes. Creo que es importante entender que un paciente con enfermedad renal crónica debemos el día que venga a nuestra consulta, siempre debemos revisar su dieta, sus bitácoras de presión arterial, de glucosa, si es que lo amerita, y una lista de medicamentos. Es importante que este paciente, nosotros revisemos sus medicamentos y revisemos su dieta, ver exactamente cómo está siendo tratado, cuántas dosis de proteína le están dando, de qué está haciendo esa proteína animal, vegetal, qué es lo que le está dejando la nutrióloga, cómo lo está restringiendo, cuántas calorías le está dando, porque es importante entender eso, ¿no? Y creo que es más importante ya cuando un paciente tiene estadios avanzados de la enfermedad renal crónica, empezar a dejarle las suficientes calorías para que no se nos complique, para que no se nos desnutra. Entonces, es muy importante entender que si tenemos un paciente desnutrido, vamos a aumentar el riesgo cardiovascular, vamos a aumentar el riesgo de inflamación, el riesgo evidentemente, de infección, y el paciente se nos va a morir mal por todas las consecuencias que esto conlleva. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos nuevamente. Doctora Saavedra, muy agradecidos por su participación. Buenas noches a Gracias. todos nuevamente. Doctora Saavedra, así como su plática tan interesante y muy ilustradora con respecto a los procesos naturales. Nos acompaña también nuestro presidente, el doctor Juan Luis Salgado Loza, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, para empezar con la sesión de preguntas y respuestas que nos va a compartir la doctora Saavedra, tenemos por aquí al doctor José Francisco Mezquita. Nos pregunta, o él hace la observación de que él considera que en cierta medida los pacientes pueden desarrollar más caquexia que sarcopenia. ¿Qué opinión considera usted, doctora? Sí, justamente el paciente con enfermedad renal crónica va a tener esa tendencia por la inflamación y por todas las comorbilidades que tiene. Por eso justamente es importante el tratamiento conjunto con nutrición y el aporte no solamente de alfa-cetoanálogos, sino también de otro tipo de suplementos. Lo más importante en este tipo de pacientes que les restringimos la dieta es justamente dar un aporte mayor de calorías. Eso le va a asegurar al paciente mantenerse en un buen estado nutricional y eso nos puede ayudar muchísimo a tratar de limitar y evitar justamente el desgaste proteico energético y evidentemente por consecuencia la sarcopenia. Pero yo quiero hacer hincapié en algo muy importante. Si nosotros como médicos no tenemos ese cuidado de ver que el paciente cómo se está nutriendo dentro de nuestra valoración médica o dentro de nuestra consulta, entonces vamos así como a no dar el tratamiento completo. Se ha visto que los pacientes que tienen incluso dietas vegetarianas pueden llegar a tener muy buena calidad de vida, muy buenos niveles de albúmina, siempre y cuando el paciente tenga un buen aporte calórico y suplementarlo evidentemente con otras, como vitaminas, con alfa-cetoanálogos, etc. Gracias, doctora. El doctor Francisco Zambrano nos desea lo mejor para esta gestión y también manda felicitaciones para su excelente ponencia. El doctor José Manuel Flores nos hace la observación de que hace 40 años utilizábamos anabólicos proteicos. ¿Pueden seguirse utilizando al día de hoy? Actualmente la idea justamente es restringir el aporte proteico. De hecho, hay personas que pueden caer ya actualmente sería como algo que no es lo más recomendable. Incluso hay pacientes que pueden llegar a daño renal, incluso con requerimiento de tratamiento sustitutivo al utilizar productos con alta cantidad de proteínas.
Por lo tanto, no es así ampliamente recomendable, a menos de que el paciente tenga una pérdida muy importante de proteínas, pero eso es en general, generalmente no es tan ideal. Gracias, doctora. El mismo doctor Flores nos hace la observación de que es preocupante la proteinuria en rangos nefróticos, su persistencia a pesar de los antiproteinúricos tradicionales. ¿Qué más haría usted en estos casos? Además de los antiproteínas. Sí, definitivamente algo que es un reto y un desafío es el tratar la proteinuria. Pero justamente lo más importante es tratar de controlar los factores de riesgo, o sea, que pueden estar desencadenando, por ejemplo, principalmente en este caso, la diabetes es una enfermedad que ocasiona proteinuria. Entonces, el control estricto de la glucosa, eso es un punto muy importante. En segundo lugar, valorar, por ejemplo, las cifras tensionales, que también cuando está un paciente descontrolado de la tensión arterial, puedes desencadenar mayor niveles de proteinuria porque existe un aumento en la producción del glomérulo. Otra cosa muy importante es una dieta baja en proteínas. Otro tipo suplementada también puede ser con los alfa-cetonálogos. Por ejemplo, en otros casos de proteinuria, en los cuales son de causas, por ejemplo, de otras causas como lupus o de ese tipo autoinmune, pues es el control de las mismas con inmunosupresores. Y además, afortunadamente, pues tenemos la oportunidad de utilizar de forma juiciosa los IECAS y los ARA, dependiendo los niveles de creatinina, ¿no? Que también nos pueden ayudar. Muy bien. Hay múltiples comentarios en relación, evidentemente, a este tema. Y uno que llama la atención es, con los riñones hipoplásicos, ¿sí? ¿Cómo funcionaría esto? ¿En qué momento sugeriría empezar con el tratamiento sustitutivo? ¿Sí? O si es requerido o no es requerido. Específicamente la pregunta habla de Cadigo 5. Entonces, esta es una parte. Y la otra cosa que comentan es la dosis. ¿Cuál es la dosis mínima? ¿Cómo se escala? O sea, un poquito en el sentido práctico del uso de este tipo de sustancias. Ajá. Bueno, con respecto a la pregunta de la dosis, nosotros tenemos una forma de dosificarlo, que es una tableta por cada 5 kilos de peso, ¿no? Entonces, más o menos ese es el cálculo que nosotros hacemos. Pueden llegarse a dar, desde la dosis mínima, la mejor de alfa-cetonólogo serían 2 tabletas cada 8 horas o 5 tabletas como mínimo. Esa sería la dosis mínima. Posteriormente, nosotros podemos escalar hasta 8 tabletas cada 8 horas en algunos casos necesarios. O, bueno, hay otras presentaciones actualmente de alfa-cetonálogos como son en polvo o en sobres, que cada sobre contiene aproximadamente lo equivalente a 5 tabletas, en un sobre dispersable. Pero bueno, eso es por un lado. Ahora, por el otro lado, si entendí bien la pregunta, ¿en qué momento nosotros podemos ya en los riñones hipoplásicos someter a un paciente a tratamiento sustitutivo? Bueno, en ese sentido, evidentemente, cuando hablamos de hipoplasia, estamos hablando de que un paciente nace con los riñones de tamaño disminuido a lo que debería de ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual aplica lo mismo que cualquier otro paciente que nace con riñones de tamaño normal. Uno tiene que utilizar los criterios, sobre todo pues el aumento de los asuados, síntomas importantes que ya nos orillan a iniciar tratamiento sustitutivo de la función renal. Muy bien. Y en este Sí, sentido, ya que hablamos de dosis, doctora,
¿Qué tipo de dieta, nos pregunta el doctor Amador Solís, sería recomendable baja en proteínas? Si de origen animal o de origen vegetal. A tu opinión, ¿cuál es preferible? Mire, lo ideal sería calcular, o sea, no podemos dejar a un paciente sin consumir proteínas también de origen animal, porque son importantes. Las de origen vegetal a veces no contienen algunos aminoácidos que son esenciales, que lo contienen los productos animales, pero lo más recomendable es el evitar las carnes rojas, y podemos estar calculando la dieta. Lo ideal es de 0,6 a 0,8 gramos por kilo de peso. Entonces se hace el cálculo. Por ejemplo, en un paciente de 70 kilogramos más o menos son 56 gramos de proteína. Ahora, eso es importante, que no es tan, o sea, el gramaje no es como tal lo que pesa un producto, sino es el contenido del alimento que contiene la proteína. O sea, por ejemplo, un huevo posiblemente pudiera tener 7 gramos de proteína. Entonces, se va haciendo este cálculo para cada paciente al punto de que logremos darle la cantidad de proteína necesaria para su requerimiento por su peso. Creo que este tema puede parecer controversial en el sentido de que durante mucho tiempo los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en fases avanzadas, la línea era que había que darle dieta hiposódica, hipoproteica y poquita. Exacto. ¿Sí? Yo creo que... y entonces este cambio, pues viene, o sea, de repente enfrentarte a que, bueno, dale poca proteína a dale mucha proteína, porque esto tiene un cierto efecto benéfico sobre esta situación. Pues evidentemente es un cambio en el paradigma. Claro, de hecho, es que eso es lo importante. Como yo les mostré en la presentación, o sea, si nosotros, o sea, cualquier persona que consuma una alta cantidad de proteínas, vamos a hiperfiltrar, ¿no? O sea, eso es un hecho. Si yo estoy propiciando hiperfiltración en un paciente con pocas nefronas, tarde que temprano, esas nefronas se me van a acabar, digámoslo así. Entonces, por eso es muy importante. Se ha visto, hay muchos estudios que corroboran que para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica debemos de utilizar dietas bajas en proteínas. Eso es algo que actualmente tenemos que partir desde ese punto. Y lo importante, justamente, hablamos de esta suplementación con los cetoanálogos porque ellos me van a hacer un aporte muy importante, como yo les comentaba. O sea, se pensará que pudiera ser un suplemento, pero en realidad no lo es. O sea, este producto lo que te hace, este fármaco lo que hace, justamente es agarrar los nitrógenos de urea que están en la sangre, reutilizarlos químicamente. Justamente los cetoanálogos se unen al grupo amino de los desechos nitrogenados, y al reutilizar este nitrógeno, entonces ya se convierten en aminoácidos que van a ser utilizados para otra cosa en el cuerpo. Pero eso nos ayuda en algo muy importante, nos ayuda a disminuir los niveles de urea en sangre. Disminuyendo los niveles de urea en sangre, nosotros vamos a obtener no solo los beneficios de la disminución de urea, sino que va a mejorar justamente esta presión a nivel del glomérulo, ayudándonos a que los riñones vayan mejorando poco a poco. Ahora, evidentemente la dieta baja en sodio también tiene ese efecto, actúa a nivel del glomérulo, disminuyendo la presión a ese nivel. Pero aquí algo muy importante que debemos de cambiar es que el paciente que lo vamos a someter a una dieta baja en proteínas, no podemos darle poca cantidad de alimento. Tenemos que darle una cantidad suficiente de otros productos como son grasas y carbohidratos para que justamente no se desnutra. Cuando nosotros trabajamos con alguien que sepa de nutrición renal, nosotros justamente es lo que podemos ayudarnos mutuamente entre el nefrólogo y el nutriólogo renal.
porque estamos en el mismo canal y no estamos en un canal diferente, justamente como con esas dietas que ya están establecidas. Dieta para nefrópata es, como usted lo decía, doctor, bajo en esto, bajo en esto, bajo en esto. O sea, no. O sea, justamente se ve que necesitamos darle un aporte muy importante de calorías, como que van desde 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. Entonces, si hacemos el cálculo, o sea, fácil, estaremos hablando de dietas de 1900 kilocalorías. Ahí a lo mejor ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con la diabetes? ¿Y qué hacemos con el control de glucosa? Justamente eso es lo que nosotros tenemos que estar monitorizando. Gracias. De hecho, nos preguntaban alguien si había alguna restricción en estas comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, y si solamente la restricción sería en aquellos pacientes que tienen un CADIGO de 3A o en cualquier estadio. Y justamente eso es bien importante. Un paciente que tiene proteinuria, por eso mencionaba acerca de la proteinuria en la práctica. Un paciente que tiene proteinuria, lo ideal sería manejarlo con una dieta baja en proteínas para tratar de disminuir la proteinuria junto a todos los medicamentos como los IECAS, los ARAS, que nos apoyan a disminuir un poco la proteinuria. Pero la dieta es muy importante aquí. Y justamente en un paciente que tú restringes proteínas, tienes que tratar de evitar ese desgaste que va a tener, ¿no? Y justamente lo puedes empezar a suplementar ahí en ese momento. Entonces la proteinuria la puedes manejar con dieta baja en proteínas. Y bueno, en algunos casos, dependiendo el grado de daño renal, pues es el cálculo, ¿no? De cuánta proteína le toca. Entonces, y pues bueno, creo que queda muy claro cómo la dieta, no solo en el paciente con nefropatía, sino también en las nuevas guías de diabetes que están orientadas también al cambio en el estilo de vida, en hipertensión también las guías, todo, y dándole un papel muy relevante a la cuestión de la dieta, pero una dieta pensada para un tipo particular de paciente, ¿sí? Entonces, y siguiendo un poco en el sentido del comentario del doctor Ponce, yo le diría, sí, y que eso es algo que nos sucede todos los días. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que es hipertenso, que es diabético y aparte tiene una nefropatía de grado avanzado, el cual yo pretendo utilizar cetoanálogos y en el cual tengo que programar una dieta, así de bote pronto, ¿cuál sería su prescripción? Por ejemplo, la prescripción sería iniciar un paciente diabético hipertenso, uno, control obviamente la diabetes, control de la tensión arterial. Y actualmente, Normalita, o sea, le puedo dar o sea, un como ese, antagonista y le puedo dar sí, sí. SGLT4 y en fin. Sí, ahora lo que es importante entender es que cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, un IECA, un ARA, es probable que a lo mejor en el siguiente mes, si le solicitamos otra cifra de creatinina, pudiera elevarse. Entonces hay que ser cautos en ese sentido. Hay que individualizar al paciente, ¿no? Si es un paciente que a lo mejor está muy avanzado y tiene muy descontrolada la tensión arterial, lo ideal sería a lo mejor iniciar con un calcio antagonista, por ejemplo, y de ahí a lo mejor ir individualizando y aumentando algún otro tipo de medicamento, como un ARA que le va a ayudar también, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es por un lado. Lo siguiente, además del control, ¿no? De su diabetes y de su hipertensión, es el apoyo, iniciar una dieta calculada 0.6, 0.8, dependiendo del grado de daño renal que tenga el paciente, suplementarlo con una dosis, dependiendo del grado, de 5 tabletas, 6 tabletas, 9 tabletas, de alfa-cetoanálogos al día, o bien su equivalente en sobres, ¿no? También pudiera ser ahorita que esté esta presentación. Y de ahí, igual, estarle haciendo una vigilancia dependiendo del grado de daño renal mensual o cada 2 meses. No sé si con esto respondo un poco a la pregunta. La intención al final del día era que nuestros Ajá. escuchas
vieran los criterios que usted toma en consideración, ¿no? Algo que se va a volver muy importante y que ya es muy importante, y sobre todo cuando contamos con alguien que sí tiene experiencia en el manejo de este tipo de productos, pues es ver su criterio, ¿no? ¿En qué basa, en qué parte de la evidencia basa esto? Sí, exacto. Entonces, sobre todo, más que nada, es justamente en la restricción proteica y en el grado de a lo mejor elevación de urea, de nitrógeno de urea. Y otro factor muy importante que se debe de manejar es control de los lípidos, y algo que ahorita estamos así, se está viendo de forma muy interesante, es el control del ácido úrico, que actualmente ya es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, nosotros los nefrólogos ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero es un hecho que el control también del ácido úrico es importante. Entonces, el control de un paciente con enfermedad renal crónica es de todos los aspectos. No podemos ver uno, tenemos que englobar todos. El paciente que nosotros queremos evitar que llegue a diálisis, tenemos que estarle vigilando y monitorizando todas estas cosas. Y evidentemente todas las otras causas que pueden deteriorar su funcionamiento renal. Por ejemplo, sorprendentemente, he tenido pacientes que igual de repente son sometidos a un cateterismo, por ejemplo, y de repente le ponen un stent, mejora su función cardíaca y de repente empieza a bajar la creatinina. Ahí te das cuenta la importancia de otros órganos sobre el riñón, ¿no? Justamente hablamos de eso. O, por ejemplo, pacientes que están, lo que comentábamos hace un tiempo, ¿no? Obstruidos. Un paciente que tiene una obstrucción, que no se dan cuenta, crecimiento prostático, que están haciendo, evidentemente van a tener también algo que está perjudicando y que por mucho que tú le estés haciendo, controlando, si no se resuelve eso, ahí es otro punto. Entonces tenemos que ver muchísimas cosas. Un paciente en falla cardíaca, manejo de diuréticos, además, o sea, tenemos que estabilizar al paciente. Tiene que ser un paciente lo más estable posible, aunado a su dieta, aunado a su IECA, su ARA, a sus antidiabéticos. Y entonces, partiendo de esto, yo le preguntaría, ¿cuáles son, o sea, y seguramente en su plática lo debe haber comentado, pero con el espíritu de ser completamente puntual, ¿qué contraindicaciones tienes? ¿En quién está contraindicado el alfaceto análogo, ¿no? O sea, ¿quiénes son las personas que no deben o en qué momento, y esa es una de las preguntas, debe suspenderse el alfaceto análogo o no debe suspenderse? Sí, creo insisto, es muy importante su experiencia con el manejo para poder tener un criterio, ¿no? Mire, algo que sí tiene, sobre todo, por ejemplo, las tabletas, es un efecto adverso, pues es la intolerancia gástrica. Por eso mi recomendación a veces con los pacientes es tómeselo con los niños, porque pueden llegar en algunos pacientes, no en todos, a tener intolerancia gástrica. Otro efecto adverso que yo he visto, yo les he platicado, me he dedicado mucho a la consulta en prediálisis. Algo que me ha llegado, por ejemplo, es a la mejor erupción cutánea, pero es lo mínimo. Muy pocos pacientes me han dicho que han tenido una erupción cutánea como tal. Entonces, principalmente sería contraindicado en pacientes que a lo mejor no toleran el medicamento por cuestiones gástricas. En segundo lugar, intolerancia a la sustancia activa, que me ha tocado así muy poco. Y como yo mostré en los estudios y en mi presentación, es un medicamento que tú puedes usar con tasas de filtrado glomerular menor de 18. De hecho, muchas veces estos medicamentos en esas tasas de filtrado glomerular puedes ver mejoría en los niveles de calcio, de fósforo, a comparación de los niveles, digo, de los pacientes que tienen tasas mayores a 18. ¿No? Que eso fue lo que presenté en mis últimas diapositivas. Entonces, es un medicamento relativamente seguro, no te va, no se ha reportado un deceso por usarlos o interacciones. Realmente es un medicamento muy inocuo y que solamente yo le vería esas dos contraindicaciones.
Pues entonces se puede utilizar básicamente, independientemente de si hay multipatología o hay Sí. enfermedades degenerativas crónicas como las que ya hemos mencionado. De hecho, fíjese que recientemente, así como algo que me ha sorprendido, es el otro día platicaba con una nefróloga pediatra, ¿no? Que ella los usa en niños, ¿no? Como tal no está indicado así como la ficha técnica que se puede utilizar, pero lo llegan a utilizar y no ha habido problemas. Entonces, igual yo creo que las únicas dos que yo veo son esas. Tolerancia gástrica y como tal a lo mejor una alergia al medicamento y que realmente no me ha tocado así, uno o dos pacientes he visto así muy escasos. Pues gracias, doctores. Mm, Siguen habiendo algunas preguntas por ahí que las vamos a dejar para después. Y yo quisiera agradecerle mucho a la doctora y a nuestros más de 700 asistentes a esta magnífica conferencia que nos ha dado y una gran orientación sobre todos estos usos de los alfa-cetoanálogos que cada vez tenemos más disponibilidad con la intención de prevenir esta lesión renal que va cada vez más frecuente presentándose. ¿Algún último comentario, doctora? No, pues sobre todo, pues justamente, pues cuidar a nuestros pacientes, ¿no? Eso es lo más importante, tratar, yo sé que todos lo hacemos, ¿no? Y pues seguir en la lucha, ¿no? Contra evitar justamente el deterioro de ellos. Muchas gracias, doctora, y agradecemos mucho su participación. Agradeciendo también a nuestros acompañantes, recordándoles que siempre SEMIM somos todos. Los quiero dejar con nuestro presidente, el doctor Juan Luis Salgado Loza, para cerrar esta sesión. Gracias. Pues bueno, igualmente, doctora Saavedra, le agradezco mucho. Le agradezco realmente a estas 700 o más personas que tenemos ahí, es un muy buen número. Y hay personas de Ecuador, de Bolivia, de México, del Perú, a quien les mandamos un abrazo fraterno desde aquí. Sabemos que están pasando una situación compleja, pero bueno, seguramente todo llegará a la cordura y ustedes estarán muy bien. Saben que somos países hermanos y seguro que estaremos pendientes de ustedes, así como ustedes están de todos y todo este encuentro latinoamericano. Hay gente de Colombia. Realmente es muy agradable el ver el interés que tiene nuestra comunidad médica, no solo nacional, sino internacional, en este tipo de temas, en ir mejorando de una u otra manera la experiencia en aras efectivamente de el beneficio de nuestros pacientes. Quiero comentarles que durante este año haremos grandes esfuerzos para que ustedes reciban las mejores sesiones y que, bueno, evidentemente serán de muchísimos temas. Algunas de ellas ya van a ser producidas de manera híbrida, que eso es algo muy importante. Vamos a empezar también ya en este experimento. Tendrán noticias a través de nuestros canales, de la página. ¿Sí? También vienen muchas sorpresas para ustedes. Saben que pronto, en unos meses, estará el curso internacional, después viene el Congreso Nacional, que en esta ocasión, como ustedes ya lo saben, será la Semana Nacional de Medicina Interna. Tendremos muchísimas ponencias, muchísimos profesores en ambos eventos, más 2 eventos más que vamos a tener de manera virtual. Entonces, el programa académico va a ser muy nutrido. Estamos muy comprometidos en esta gestión para ofrecer lo mejor que se pueda a nuestros colegiados. Es muy importante que si tú que nos estás escuchando eres internista y quieres colegiarte, regreses al colegio. Es muy importante también que todos los médicos generales, los médicos que son de especialidades afines, las enfermeras, los médicos generales que quieran afiliarse con nosotros, pronto a través de la página habrá noticias en este sentido. El Colegio de Medicina Interna es una de las instituciones de mayor aboleo y de mayor importancia a nivel latinoamericano. Entonces, la mejor forma de que nosotros podamos fortalecer esto es pertenecer a uno de nuestros colegios. Esto es muy importante. Ustedes han sabido que en las áreas gubernamentales ha habido ciertas situaciones
en relación a la contratación de médicos, en relación a muchos efectos que pudieran llegar a ser lesivos para nosotros. Entonces, la mejor manera de protegernos es estar todos juntos, ser todos uno, y nosotros desde el Colegio de Medicina Interna, pues estaremos muy pendientes para poder dar una opinión en este sentido también. Los objetivos del Colegio de Medicina Interna no nada más son académicos, también son de mejoría de la médica para los pacientes. Todo este tipo de situaciones que ustedes van a ver se verán reflejadas. Entonces, los invitamos a estar pendientes, los invitamos a que lleguen a estar con nosotros, a que formen parte de nuestra comunidad médica, no nada más como oyentes, sino también como una parte activa. Quiero agradecerles de verdad en todo lo que vale la presencia que tuvieron durante todo el año 2022 a las sesiones. Esta es la sesión inaugural del año 23 en el año 22 y también la sesión de cierre de las actividades académicas durante este año. Nuevamente, les agradezco esa presencia. Deseo fervientemente que todas sus familias, que todos ustedes, que todas las gentes toda la gente y personas cercanas a ustedes estén felices, que sean felices toda su vida, que pasen unas fiestas maravillosas, ¿sí? Y sobre todo que haya mucha paz, que haya mucha salud, que haya mucha comprensión y que siempre estén acompañados. Les deseo lo mejor para el 2023 y nos veremos muy pronto. La primera sesión la tendremos el día 11 de enero, si no me equivoco, me corriges, Constancio, si es diferente, y esperamos contar con ustedes. Por favor, les reitero, el Colegio de Medicina Interna somos todos y todos debemos estar ahí. Muchas gracias, buenas noches y sean muy felices.